Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos 2 minutos más, a ver si se conecta alguien más y ya empezamos.
Bueno, vamos a empezar así, fundamentalmente no les hago perder tiempo a ustedes. Hoy vamos a hablar de alimentos. Ya terminamos con todo lo que es el proceso ejecutivo. Hoy vamos a empezar a ver alimentos. Dentro de alimentos vamos a tener 3 clases. La clase de hoy es fundamentalmente, digamos, la parte general. Mañana van a ver el proceso y el lunes van a ver incidentes dentro del proceso de alimentos. Para que se entiendan, obviamente, alimentos no es alimentos exclusivamente de padres hacia hijos, sino que vamos a ver que hay distintas obligaciones alimentarias que no se circunscriben únicamente a esa obligación, sino que vamos a ver la obligación de prestar alimentos con respecto a otros parientes, bien, que ya sé que se haya adoptado como consecuencia de filiación, afinidad, matrimonio, bueno, varios supuestos, vamos a ir viendo uno por uno. Pero para que no se queden con la idea de que exclusivamente los alimentos son con respecto a los padres, sí, padre y madre obviamente, con respecto a los hijos, sino que hay obligaciones con respecto a otros familiares. Eso por un lado. Segundo, lo que les iba a decir, bueno, yo me olvidé, así que vamos a retomar primero, que es el tema de alimentos, que es importante en el día de hoy. Ahora voy a empezar a compartir un Power para que sea un poquito más dinámica la clase. Ya vamos a empezar. Bien. Díganme si lo ven. Sí, se ve. Sí. Bien, perfecto. Esperen que lo pongo. Ahí empezamos a ver. Alimentos. Bueno, ustedes van a ver el material que nosotros les hemos subido al campus, que efectivamente, como les señalaba, dentro... de lo que les quería decir y me olvidé, ahí está, ahí me acabo de acordar. Sí, tengo un poquito de... nosotros antes en la práctica, esperen que voy a sacar el tema de... para así me ven la cara. Nosotros antes en la práctica 2, veíamos el proceso, digamos, proceso de alimentos dentro de lo que era el proceso de divorcio. Bien, conforme se fue modificando el temario, nos quedamos exclusivamente con el proceso de alimentos, que es lo que van a ver mañana en sí, proceso de alimentos e incidente, que lo van a ver con el titular el lunes. ¿Qué pasa? Obviamente, no porque vayan a tener clases grabadas, porque ya no se utiliza eso, pero lo que sí nosotros antes dábamos un marco más general, hablando de lo que era el proceso de divorcio. Dentro del proceso de divorcio, la obligación que tenían las partes de presentar el convenio regulador, ya hablando obviamente con el Código Civil y Comercial, la nueva normativa, no lo que es, digamos, el viejo proceso de divorcio, donde había obviamente motivos objetivos, ya no tenemos más eso. Obviamente hoy ya sabemos que es un proceso sin tener que justificar ningún motivo a los fines de solicitar el divorcio, pero sí con las modificaciones que se implementaron con el Código Civil y Comercial, que no impactaron en el Código de Procedimiento. Hoy van a ver que yo voy a referirme exclusivamente
al Código Civil y Comercial. Mañana, cuando vean el proceso en sí con la doctora Luján, van a ver que les va a hablar fundamentalmente del Código de Procedimiento, pero bastante también del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque no impactaron aún las modificaciones, no impactaron, digamos, en la modificación del Código de Procedimiento, las modificaciones que trajo el Código Civil y Comercial, que de hecho sí. Bien, ustedes en la práctica van a ver que efectivamente se han implementado un montón de modificaciones que surgen del Código Civil y Comercial, pero que todavía no repercutió, o se está en verdad analizando, el proyecto de modificación del Código Civil, el Código Fondal, digamos, de forma, no fondal, perdón, de forma. Bien, que aún no tiene fecha de salida. Pero sí un montón de modificaciones se fueron dando, de hecho, como, a ver, una de las que les voy a señalar, que es la obligación por parte de las personas que quieran solicitar su divorcio de efectuar una presentación con un convenio regulador. Dentro de ese convenio regulador, esto para que no se asusten, no es un tema que tenga que saberlo, pero más que nada yo para dar un pantallazo de dónde viene efectivamente, digamos, la cuestión de los alimentos y dónde se pedía o dónde se puede llegar a continuar solicitando, a menos de que hay un proceso autónomo de alimentos. Dentro de lo que era ese proceso de divorcio, donde es, perdón, el proceso de divorcio, ustedes, uno de los requisitos que deben presentar sí o sí es el convenio regulador. Dentro del convenio regulador está obviamente un ítem que se llama prestación alimentaria. Prestación alimentaria, obviamente, con respecto a el cónyuge que está pidiendo el divorcio, eventualmente, si son uno de los supuestos que vamos a ver más adelante, o si tienen hijos en común, bien, a los fines de fijar eventualmente los emolumentos para cubrir esa prestación alimentaria, bien, que no deja de ser ni más ni menos que los alimentos. Cambió la denominación, pero sigue siendo lo mismo. Si ustedes ven el código de procedimiento, van a ver que dice proceso de alimentos. Eso quedó y sigue estando hasta, les reitero, se vaya a dar la modificación del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, más que nada, para que no se asusten si ven cuestiones en el Código de Procedimiento que no tienen mucha relación con el Código Civil y Comercial, fundamentalmente porque todavía no se dio esa modificación que se va a dar, calculo que en algún tiempo no muy lejano. Ahora sí, retomamos, vamos a ver exclusivamente, y lo que le vamos a tomar, que es lo que a ustedes les interesa, y lo que vamos a analizar hoy, mañana y lunes, es proceso autónomo de alimentos, no como consecuencia de un proceso de divorcio, del cual se encamina por incidente a los fines de reclamar los alimentos, sino que es el proceso autónomo de alimentos que puede ser iniciado por un hijo, un pariente, el excónyuge y diversos supuestos que vamos a ver a partir de ahora. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, ¿sí? Sí, ya sé que no es el tema de divorcio y demás, o sea que dentro del divorcio como un alimentos puede estar o como algo autónomo, lo que vemos nosotros, o bien dentro de divorcio como un incidente. Claro, es así. Ustedes cuando solicitan el divorcio sale caso automáticamente. Lo te voy a decir muy rápido porque no es tema de la... Sí, pero para... Ustedes cuando presentan la demanda de divorcio, automáticamente, si cumple con todos los requisitos, entre los requisitos está efectivamente tener el convenio regulador, bien, a ustedes los van a divorciar. Y si no hay algún acuerdo entre las partes, porque no se corre traslado de la contraparte, si no hay acuerdo entre las partes, lo que va a suceder es todos los temas conflictivos, prestación alimentaria, régimen, digamos el viejo régimen de visitas, que hoy ya no es más régimen de visitas, sino que es, no me sale el nombre. No me va a salir el nombre ahora, bueno, no importa. Todas las cuestiones satelitales, ¿bien? Los van a encaminar por intermedio de incidentes, ¿bien? Que esos incidentes va a ser donde usted va a efectivamente, va a ofrecer, perdón, todos los medios probatorios, los va a producir y después va a salir resuelto cada uno de esos incidentes. El divorcio sale automáticamente. Ya no hay que, o sea, lograr consensuar todas las cuestiones que tengan que dilucidar, sino que sale el divorcio por un lado y todo lo que sea satelital va a ir por intermedio de incidentes. Esto es un proceso autónomo, ¿bien? El proceso de alimentos es un proceso autónomo, es un proceso de conocimiento amplio. Mañana van a ver efectivamente todos los medios de prueba, que es lo importante, yo se lo dije ya el viernes, a los fines de poder, digamos, probar efectivamente las necesidades tanto del alimentado como cuál es el nivel de vida del obligado alimentante, ¿bien? Pero
si usted lo hace en el marco de un proceso de divorcio, esto va a ser un incidente. Bien. Acá vamos a ver un proceso autónomo de conocimiento. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. No, por nada. Bueno, ¿se ve entonces lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, volvamos. Alimentos. Ustedes van a ver en el trabajo que efectivamente hay un concepto, una definición de alimentos, que no hace falta que la sepan de memoria. Todo lo que yo voy a decir, fundamentalmente, casi todo lo que voy a decir, hay cuestiones que capaz que no surgen y le voy a hacer puntual enumeración que no están en el Código Civil y Comercial, pero la gran mayoría de temas que vamos a ver hoy están en el Código Civil y Comercial. Por ende, lo que tienen que hacer es prestar atención, marcar, o cuando relean o lean el trabajo que subimos al campus, marcar los artículos, porque recuerden que ustedes para el parcial van a poder tener el Código Civil y Comercial. Entonces, fundamentalmente lo que tienen que saber es dónde ir a buscar la información, porque la información la van a tener que saber, pero no de memoria. Bien, esto es importante, estos son temas que no hace falta que estudien de memoria cada uno de estos, por ejemplo, conceptos o cada uno de los artículos, porque vuelvo a repetir, los van a poder tener, lo que tienen que hacer es entender. Entonces, la definición de alimento dice que se define el alimento como el conjunto de medios naturales indispensables para la satisfacción de la subsistencia, habitación, vestuario, necesidades culturales y eventualmente asistencia de las enfermedades del alimentado. Todo esto de donde surge efectivamente, reitero, Código Civil y Comercial. Dentro de los artículos que ahora vamos a empezar a analizar, van a ver que efectivamente todas estas situaciones que yo estoy señalando están subsumidas dentro de artículos. Esto no significa que vayan a encontrar un artículo específico donde diga o donde establezca tal vez una definición como la que vimos, pero sí van a ver que del conjunto de artículos que vamos a ir leyendo surge todas estas situaciones particulares. ¿Cuáles son los caracteres que tienen estos alimentos que estamos viendo? En primer lugar, son personalísimos. ¿Esto que significa efectivamente? Que tanto en la fase activa como en la fase pasiva hay un obligado, bien, y hay un individuo que tiene efectivamente el derecho de solicitarlo. Esto no puede ser solicitado por cualquiera en cualquier contexto. No, tiene que haber un vínculo filiatorio, ya sea, como les adelanté al principio, por matrimonio, por efectivamente convivencia, o como consecuencia de adopción, de filiación, o sea, tiene que haber sí o sí un nexo entre las partes a los fines de poder solicitar o requerir estos alimentos. Son irrenunciables, ¿bien? Fundamentalmente son irrenunciables, pero ¿cuáles son los irrenunciables? Los alimentos futuros. Ustedes pueden tener ya una sentencia en un proceso donde se ha ordenado efectivamente el pago de un canon con respecto a el pago de una prestación alimentaria con respecto a una persona, y si se devengaron esos alimentos y ustedes no los reclaman, bien, esos alimentos devengados y no reclamados sí pueden renunciarse. Pero uno no puede estipular de acá a futuro que yo voy a renunciar todos los alimentos por los cuales yo tenga derecho. Bien, eso es lo que no se puede hacer. Yo no puedo renunciar a futuro, pero sí puedo renunciar, no renunciar a los alimentos, sino renunciar a la ejecución de esos alimentos que ya los tengo, digamos, dentro de mi creencia, dentro de mis derechos ya incorporados como consecuencia de una sentencia que se dictó, bien, el paso del tiempo, un alimento que yo tengo el derecho de reclamar o en verdad ejecutar y no lo hago. Eso sí lo puedo renunciar. Los futuros no. Los que se vayan a devenir como consecuencia del tiempo, esos son los que no puedo efectivamente, renunciar. Después se establece que son inalienables. Esto significa que yo no lo puedo, digamos, este derecho que yo tengo a alimentos futuros, introducirlos dentro de cualquier tipo de transacción comercial y venderlos, cederlos o lo que fuere. No, esto no está dentro del comercio, no es un supuesto, no es un derecho que está dentro del comercio, por lo cual no puedo de alguna forma darlo o comercializar con el mismo. Es irrepetible. ¿Qué significa? Si yo estoy obligado efectivamente a prestar estos alimentos a favor de X persona, bien, yo no puedo el día de mañana, cuando haya alcanzado la mayoría de edad o cuando haya cesado la situación por la cual está atravesando, requerirle que me devuelva esos alimentos que yo efectivamente le brindé a la persona. Una vez que se dan, ya no hay forma de reclamarlas, digamos, como repetición de sumas de dinero. Bien, esto es lo que significa que sean irrepetibles.
Recíproca, a veces una obviedad, pero bueno, como consecuencia de yo estar obligado a prestar alimentos, soy, ejemplo, padre hacia un hijo, bien, eventualmente, si yo el día de mañana caigo en una situación por la cual no puedo hacerme de esos alimentos, yo voy a tener, digamos, el derecho a reclamarle a mi hijo, bien, que en principio no es obligado, digamos, a prestarme alimentos, conforme uno podría llegar a pensar, pero sí yo estoy en una situación particular en la cual no puedo hacerme de alimento de subsistencia, sí le podría yo llegar a reclamar a mi hijo los mismos para mi manutención, digamos, mínima. Bien, esto significa que si mi hijo me puede reclamar a mí, yo eventualmente también tengo un derecho, aunque es más reducido, para reclamarle a mi hijo que efectivamente me brinde esos alimentos. Cuando habla de deuda de valor, y esto lo van a ver fundamentalmente mañana y también en parte el lunes cuando vean incidente, ¿esto qué significa? Nosotros cuando efectivamente se fija, como consecuencia de un proceso de alimentos, un monto por el cual debe una persona abonar o prestar, digamos, prestar en cuanto a prestación alimentaria, ese monto generalmente lo que se intenta es que no sea un monto fijo, una suma de dinero fijo y no modificable. ¿Por qué? Ustedes saben en el hermoso país que vivimos nosotros. Nosotros tenemos una situación inflacionaria natural, por desgracia, desde hace muchos años. Si un juez o jueza de familia hoy le fija un monto como prestación alimentaria, como alimentos, lo que va a pasar es que dentro de 3 meses ya se va a haber devaluado dicho monto. Entonces lo que se intenta, si hay alguna forma de atarlo, es a los fines de que la inflación no se coma esa cuota alimentaria que me estipuló el juez o jueza, es intentarla, atarla a algún valor que se vaya incrementando. Ejemplo, en lugar de fijar un monto fijo en pesos, se estipula que van a ser tanta cantidad de IUs. El IUs va aumentando naturalmente como consecuencia del aumento del salario de un juez que tiene 15 años de antigüedad en el Poder Judicial. Entonces, si yo lo ato a ese valor, supongamos que le estoy reclamando o le estoy exigiendo alimentos a un abogado, bien, tiene cierto vínculo con su desenvolvimiento, digamos, no comercial, perdón, profesional, y como consecuencia de eso yo puedo llegar a atar esa prestación alimentaria a un valor que si eventualmente, como consecuencia de la inflación o del aumento del nivel de vida, va a aumentar, a mí no se me va a perder, digamos, mi capacidad económica al momento de que se me abone todos los meses esa prestación alimentaria. De esto, ustedes si ven el trabajo, efectivamente, hasta inclusive les habla de moneda internacional, dólar, euro, o algún tipo de, digamos, parámetro a los fines de poder atar la cuota y que como consecuencia del incremento del salario, esto más que nada se da en los casos de cuando son asalariados o son profesionales que tienen algún tipo de unidad de medida, digamos, en sus profesiones que yo pueda llegar a atar. No es que se dan todos los supuestos, yo no puedo efectivamente atar este patrón a un comerciante, digamos, que no tiene ningún tipo de valor, digamos, o unidad monetaria que yo pueda llegar a asociar, digamos, con el incremento de su salario. Esto más que nada para que lo tengan en cuenta. Fundamentalmente se da, o casi siempre se dan los asalariados que tienen algún tipo de unidad de medida que pueda llegar a mí a actualizarme ese monto en el transcurso del tiempo. Si yo no logro esto y se fijan un monto en una suma de dinero fija, lo que me va a generar, y lo van a ver el lunes, es la posibilidad o la obligación a futuro de iniciar incidentes. ¿Incidentes para qué? Para el aumento de la cuota alimentaria, o si soy la otra parte y eventualmente, por ahí es un ejemplo, perdí el trabajo, lo que se va a dar efectivamente es un pedido de un incidente de disminución o cese de la cuota alimentaria. En verdad cese, no, vamos a ver más adelante que no va a ser posible, pero sí disminución. ¿Cuáles son las fuentes? Y acá sí empezamos a ver efectivamente la legislación de fondo. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos nosotros a los fines de establecer la obligación alimentaria? Con respecto a los padres sobre los hijos, van a ver que el artículo 658 del Código Civil y Comercial es el que establece efectivamente dicha obligación. Dice 658, reclamo 658. Esperen, estaba leyendo mal.
deberes y derechos de los progenitores, obligación de alimentos. Regla general, ambos progenitores, bien, tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos, educarlos conforme a la condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Bien, la obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años de edad, excepto que la obligación que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveerlas por sí mismo. Bien, ¿cuál es la regla principal? Ambos padres, efectivamente, son los que tienen la carga de bien prestar o brindar esta prestación alimentaria a favor del hijo. ¿Qué es lo que va a suceder? Y acá lo dice taxativamente el código. Lo que hay que tener en cuenta es, efectivamente, con quién, digamos, convive, digamos, ese menor con mayor tiempo, bien, y a su vez misma el nivel de vida de cada uno de los mismos, como también el nivel de vida que poseía el menor antes de, efectivamente, dejar de convivir con ambos padres, porque puede ser que sea como consecuencia de un divorcio, puede ser que sea una unión convivencial y que ya no, o directamente nunca no haya convivido, pero bueno, fijan efectivamente cuál va a ser digamos, el modo de convivencia del menor con respecto a cada uno de los padres. ¿Qué pasa? La regla general es que si el menor convive con ambos padres en la misma cantidad de tiempo y ambos padres, hablo de padre y madre, ¿no?, tienen el mismo nivel de vida, bien, en principio no va a haber efectivamente ninguna obligación en cuanto al pago de una prestación alimentaria con respecto al otro exconcubino. Bien, en cambio, si efectivamente hay una diferencia, bien, entre uno y otro, ahí sí se va a dar el supuesto donde depende obviamente cuál es la variación que existe, cuál va a ser digamos, el canon, por hablar de una forma, cuál va a ser la prestación alimentaria que se va a fijar después a los fines de que ese menor continúe manteniendo su nivel de vida tanto en un hogar como en otro. ¿Bien? Pero eso efectivamente lo vamos a seguir viendo ahora. ¿Cuáles son, bien, digamos, cuáles son los ítems que debe abarcar esta manutención de los padres hacia los hijos? En primer lugar, obviamente, la manutención propiamente dicha, pero también van a tener que cumplir o cubrir la educación, el esparcimiento, la vestimenta, la habitación, la asistencia, los gastos por enfermedad y cualquier otro gasto, y esto más que nada está relacionado con lo que es la edad entre 18 y 21, cualquier gasto necesario a los fines de adquirir una profesión u un oficio. Bien, esto fundamentalmente va a ser lo que va a tener en cuenta el juez al momento de graduar, digamos, la prestación alimentaria, siempre y cuando haya diferencia entre lo que genera uno u otro padre o madre, ¿no? Después tenemos, obviamente, el Código 32 establece cuál es la obligación de los alimentaria en cuanto al vínculo matrimonial. Específicamente dice, y voy a leer, esto lo paso muy rápido porque después lo van a leer ustedes de fondo, dice: los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Bien, con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. Vamos a ver más adelante efectivamente cuáles son esos dos supuestos o dos excepciones donde una vez logrado el divorcio de la pareja, efectivamente puede llegar a continuar la obligación de prestar alimentos a favor del excónyuge. Después dice, afines en línea recta hasta el primer grado. 538. Van a ver que vamos salpicando, pero están todos entre 400 y 600 más o menos los artículos que vamos viendo. 538 dice parientes por afinidad. Los parientes por afinidad únicamente serían alimentos los que están vinculados en la línea recta en primer grado. Bien, no hay mucha más cuestión a analizar en dicho artículo. Progenitor afín es una de las figuras que introduce el Código Civil Comercial. Bien, lo vamos a ver ahora más adelante, solo vamos a señalar lo que dice el artículo 676. Dice, la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de convivencia. Vamos a ver más adelante específicamente ese caso, y después el tema de los parientes, que es el otro supuesto de alimentos o obligación alimentaria que existe en el código.
que dice: enumeración de los parientes se deben alimentos en el siguiente orden, ascendiente y descendiente, entre ellos está obligado preferentemente los más próximos en grado, y los hermanos bilaterales y unilaterales. Bien, estos son todos los alimentos, bien, que el Código Civil y Comercial enumera, bien, y los da fundamento a los fines de poder, si nosotros estamos en alguna de estas situaciones, reclamarlas. ¿Qué pasa? Además de esta situación de digamos, de fuente legal, nosotros podemos tranquilamente pactar los alimentos. ¿Esto qué significa? Si yo estoy efectivamente inmerso en una separación de hecho con mi pareja, o efectivamente yo sé que mi hermano está pasando una mala situación, o mi padre está pasando una mala situación, ¿bien? O se da cualquier otro supuesto que acabo de enumerar, lo que puede llegar a suceder es que en lugar de yo, si ya entiendo que va a llegar un proceso judicial en el cual me va a reclamar prestación alimentaria, lo que puedo tranquilamente es pactar, bien, realizar un contrato con la persona que efectivamente tiene la necesidad y fijar o estipular una prestación alimentaria de la cual yo me voy a hacer cargo. Eso hay libertad absoluta, ¿bien? No se estipula ni monto, ni porcentaje, ni absolutamente nada. Lo que pacten las partes eventualmente va a ser ley para las mismas, por lo cual, amén de lo que establece como fuentes legales el Código Civil Comercial, yo tranquilamente puedo llegar a pactar otros supuestos o directamente, sin llegar a judicializar, un monto a los fines de cumplir con esa prestación alimentaria y no tener que concurrir a la vía judicial para concretar la misma. Obviamente, si quieren, la voy a presentar a homologar, si tienen temor a que se incumpla, y ustedes saben que una vez que se presente este convenio, digamos, a homologar, si ustedes efectivamente tienen todos los lineamientos que nosotros vimos en la primera parte para poder considerarse un título ejecutivo, lo van a poder ejecutar. Y si no, una vez homologado, va a salir una resolución interlocutoria, que va a ser las veces de una sentencia de un proceso ordinario, y por ende también le va a dar carácter ejecutivo ante el incumplimiento de la contraparte, si no efectivamente abona lo que hayan pactado. Después dice, supuestos legales. Bueno, esto es lo que yo les dije, en cuanto a, se los adelanté, pero lo mismo, si tenemos hijos menores, el C58 establece que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos. Obviamente, dentro de los ítems que señala el C58 están los que les señalé: la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad, gastos necesarios para adquirir una profesión o oficio. O sea, lo que se considera que esta prestación alimentaria es amplia, debe cubrir y abarcar cada uno de estos elementos que yo estoy señalando. Y lo que tienen que tener en cuenta también es que, obviamente, ese menor de edad, a medida que va creciendo, bien, esa cuota que se fijó, si no tiene algún tipo de variable para que vaya aumentando automáticamente con el paso del tiempo, seguramente va a quedar obsoleta y van a tener que dar lugar a un incidente de aumento de cuota alimentaria, que van a ver el lunes, no se asusten, a los fines de actualizar esa suma de dinero, porque si no, ustedes solamente, si tienen un bebé, el bebé obviamente lo que demanda es, supongamos que la madre no puede darle la teta, va a ser leche, pañales y vestimenta, pero en esa instancia de su vida, a lo sumo una guardería, pero en esa instancia de la vida no van a tener mayores fluctuaciones en cuanto a educación, no van a tener tampoco esparcimiento, no iniciarían educación a menos que vayan a una guardería, que la pueden llegar a tomar como inicio de educación, pero le va a faltar un montón de gastos que a medida que ese menor va creciendo, les va requiriendo, como por ejemplo, si comienzan un idioma, si comienzan un deporte, si van a algún tipo de un cumpleaños, o sea, ya a medida que el menor va creciendo, va demandando o va teniendo más necesidades económicas, ¿bien? Y eso es lo que ha considerado, lo que siempre obviamente el Código de Procedimiento ha entendido, por ende le ha dado el carril los incidentes a los fines de, eventualmente, ante una insuficiencia del oportuno monto fijado en el juicio alimentario, para que se pueda llegar a incrementar de una forma fácil, digamos, y accesible. Cuestiones particulares de alimentos de los hijos menores.
Lo que yo le decía en primer lugar, la evaluación de la cuota, esto es fundamental, no voy a hacer mucho hincapié porque voy a repetir, va a haber una clase específica el lunes y justamente la tienen con el director del Cerro, los fines de analizar cuál es la vía correspondiente, yo acá se las adelanto, obviamente, si son los incidentes, y van a ver en cada uno de los supuestos cuál es la prueba que pueden ofrecer, cuáles son los tipos de incidentes que existen, quién lo puede iniciar, bien, qué es lo que tienen que probar en cada una de esas situaciones, pero lo que, vuelvo, yo ya se lo vengo diciendo, lo que tienen que tener en cuenta es que en nuestro país, efectivamente, cualquier tipo de valor que se le ponga una cuota alimentaria, perdón, cualquier valor que se le ponga a la prestación alimentaria, si es un monto fijo, por desgracia, en muy poco tiempo va a quedar desactualizado y por ende van a tener que tener en cuenta este recurso de los incidentes a los fines de intentar aumentar o disminuir si están del otro lado. Hay factores que, como lo dice punto B, que se justifican el aumento y que no necesitan prueba. El que vengo diciendo hasta cansarlo, como por ejemplo en nuestro país, que es la inflación. La inflación es un mal de nuestro país que efectivamente no hace falta acreditarlo. Ustedes ya leyendo cualquier diario, cualquier juez que no tiene por qué saber mucho de economía, ya sabe que en este país, por desgracia, nosotros tenemos una tasa de inflación anual más que importante y como consecuencia de ello, cualquier monto, vuelvo a repetir, que ustedes fijen como prestación alimentaria, como monto fijo, va a quedar desactualizado al poco tiempo. Por ende, yo si me motivo o si la motivación por la cual voy a iniciar un incidente de aumento de cuota alimentaria es exclusivamente esta situación particular de la inflación en nuestro país, no va a hacer falta ofrecer pruebas. Yo no voy a tener que ofrecer periódicos o una pericial contable o lo que se les ocurra o acompañar diarios o un dictamen pericial de un economista a los fines de establecer. No, a ver, usted tiene que saber que el juez o la jueza no está viviendo en el juzgado, tiene una vida social normal, común y corriente, por ende sabe que efectivamente si va al mercado, que paga los impuestos, que todo aumenta. Y como consecuencia de ese aumento, ustedes tranquilamente van a poder, al momento de requerir el aumento de la cuota, no justificarla, sino exclusivamente denunciarla que es por este motivo. Si fuera por cualquier otro motivo, bien, no sé, por darles un ejemplo, algún tipo de enfermedad del menor, alguna situación particular que haya iniciado alguna actividad deportiva, intelectual, que tenga un viaje programado de estudio, o cualquier otra cuestión que se les ocurra que vaya a incrementar, digamos, el nivel de vida o el estándar de vida de ese menor, sí lo van a tener que no únicamente denunciar, sino que también probar. Y todos los medios de prueba, bien, a los fines de justificar ese aumento de la cuota, lo van a ver en el día de mañana con la doctora Luján. Tiempo de contacto de cada progenitor con su hijo. Bien, cuidado compartido, acá no me salía la palabra, cuidado compartido. Dentro del convenio regulador, uno de los ítems va a ser el cuidado compartido. Esto es lo que yo les venía haciendo referencia en cuanto a que debe computarse, perdón, voy a tomar agua. Debe computarse este tiempo que le insume a cada uno de los padres, padre o madre, que efectivamente tenga establecido cuidado, digamos, el cuidado de ese menor con mayor tiempo que el del otro padre, se debe tener en cuenta a los fines de establecer, digamos, la prestación alimentaria. ¿Por qué? Porque ese tiempo que efectivamente nos insume el cuidado de nuestros hijos se tiene que entender como un detrimento en nuestro ingreso salarial. Y por ende, la otra parte que tiene más libertad para trabajar bien y que se entiende que va a tener un ingreso mayor que el mío, va a ser quien deba tener que, de alguna forma, cubrir bien y darme la posibilidad de que el hijo que está viviendo, hijo o hija que está viviendo conmigo en un mayor tiempo que el de la contraparte, vamos a decirle el cónyuge no conviviente, deba proporcionarme esa suma de dinero a los fines de equiparar el nivel de vida en ambos domicilios. Que no como consecuencia de que yo tenga que trabajar menos porque tener cuidado a mi hijo me genere un detrimento económico, bien que no pueda, digamos, de alguna forma brindarle a ese menor. La falta de trabajo del padre alimentante tampoco es un motivo a los fines de, digamos, desentenderse de la prestación alimentaria, no como consecuencia de que alguno de los padres, llámese madre o
o padre no tenga trabajo, va a ser motivo suficiente para desentenderse del pago de la prestación alimentaria. De acá vamos a ver, y esto viene de la mano, que, a ver, y también le voy a dar ejemplos burdos, si ese padre o esa madre que efectivamente se fue de la casa y generó una nueva familia, ¿bien? O un nuevo vínculo, y tiene más hijos, digamos, esa nueva obligación que tiene como consecuencia de haber generado una nueva familia, no va a ser motivo suficiente a los fines de no prestarle la prestación alimentaria a su original, digamos, o su primer hijo o hija que haya tenido. No como consecuencia de tener una nueva familia, nueva carga, digamos, alimentaria, o insuficiencia como consecuencia de haber perdido su trabajo, son motivos suficientes para no brindar la prestación alimentaria al hijo, hija menor de edad necesitado. Bien, sí o sí tiene una obligación y debe de alguna forma cumplimentarle, cubrirla. Acá viene un tema que es muy importante, el E. Y acá voy a hacer una pequeña pausa como para hablar un poquito más despacio y que se entienda bien. La obligación alimentaria a cargo de los abuelos. Usted lo que tiene que tener en cuenta o en consideración es que fundamentalmente y principalmente el obligado, bien, a prestar la prestación alimentaria, es el padre, bien, o madre, bien, que convive menos o directamente no es conviviente con ese menor de edad. Él es obligado principal. ¿Qué pasa? Si esta persona obligada principal, por alguno de estos motivos que yo dije, o hasta el extremo de haberse ido del país, o lo que fuere, desaparece y no cubre bien la prestación alimentaria de la cual está obligado, acá va a surgir, digamos, un nuevo actor, que en este caso pueden ser los abuelos. En primer lugar, obviamente van a ser los padres de la persona obligada a brindar la prestación alimentaria que desapareció, por decirlo de una forma, o que no cubre suficientemente la misma, bien, y se puede llegar a dar incluso si yo, padre, con quien los menores están conviviendo, no puedo ni siquiera cubrir tampoco los alimentos, yo le puedo llegar incluso a reclamarle a mis padres. Pero vamos a ver el primer ejemplo, que es los padres de, digamos, el padre no conviviente, bien, que está obligado a prestar alimentos. Si esa persona no puede hacerse los alimentos, yo puedo reclamar, incluso en el mismo proceso que estoy iniciando contra el padre, bien, alimentos a los abuelos. Pero ese pedido va a ser subsidiario, bien, a la obligación principal que es de los padres. Y esto es una palabra muy importante. Yo no puedo reclamarle en igual pie de condiciones a los padres que a los abuelos. Bien, yo debería hacer un reclamo individual con respecto al padre, que va a tener una obligación de alimentos amplio, y subsidiariamente, puede ser el mismo proceso, ir contra los abuelos. Bien, y el monto que le voy a reclamar a los abuelos no va a ser el mismo monto que yo le vaya a reclamar al padre, porque los abuelos, como consecuencia de ser una obligación subsidiaria, va a ser exclusivamente alimentos de subsistencia, que no van a abarcar todos los alimentos que yo le puedo llegar a reclamar al padre. O sea, con respecto al padre voy a tener un monto mayor, con respecto a los abuelos va a ser subsidiario reclamo y por un monto menor. Y tengo que determinar el monto que le estoy reclamando, a menos de que el juez después, al momento de dictar sentencia, va a valorarlo más o menos. Sí. Porque también surge de otra relación, es una relación de pariente diferente a la del padre que está obligado. Exactamente, el obligado principal es el padre, bien, pero como consecuencia de ese incumplimiento o falta o no cobertura total de la deuda reclamada o del monto reclamado es el padre, ahí donde efectivamente como consecuencia de este vínculo familiar, bien, por el parentesco, porque no deja de ser pariente el abuelo, no es el padre, no tiene ningún otro tipo de vínculo filiatorio, sino únicamente como consecuencia de ser pariente de este menor, yo le voy a poder reclamar efectivamente una prestación alimentaria, pero va a ser, en primer lugar, y repito, subsidiaria a la del padre, y en segundo lugar va a ser alimentos restringidos, no van a ser los alimentos amplios que yo le puedo reclamar al padre obligado principal, padre o madre estoy hablando, ¿no? Obligado principal. Pero lo que le decía, y esto lo tengan muy en cuenta, al momento de, igual lo van a ver seguramente el viernes cuando practiquen los escritos con el doctor Frunalera, cuando ustedes en la pretensión vayan a
solicitarle al juez el monto que están reclamando con respecto al padre, van a tener que discriminar el monto con respecto al mismo, padre o madre, y cuando digan, y subsidiariamente también a los abuelos también le van a tener que determinar el monto que están reclamando, el cual va a ser menor que el del padre, por esta diferencia que estoy diciendo de alimentos amplios y restringidos. ¿Y esto por qué lo tienen que hacer? Fundamentalmente porque cuando se le cobra traslado a ese abuelo y a los padres, si se presentan a los abuelos y se quieren allanar efectivamente a la pretensión, la única forma que van a tener para cumplimentar la misma es saber efectivamente el monto que le están reclamando, porque no va a poder sino allanarse a un reclamo que no tiene un quantum. Entonces, siempre que le reclamen a padres y abuelos, determinen el monto para cada uno. Amén, repito lo que venía diciendo, de que el juez al momento de dictar sentencia va a valorar si es más o menos de acuerdo a la prueba que se vaya a producir en el proceso. Bien. Legitimados. Bien, legitimados activos, perdón, porque el pasivo efectivamente siempre va a ser al quien estamos reclamando. Dentro de los legitimados activos van a ver que tenemos varios supuestos. Primero, progenitor conviviente, padre o madre que está viviendo con ese menor de edad. En segundo lugar, va a hablar de, en primer lugar es el hijo, siempre. El hijo es el quien tiene la legitimación activa a los fines de reclamo. Sacando al hijo o hija, siempre va a ser el progenitor conviviente, que va a ser esa persona que está, por decirlo vulgarmente, con más tiempo con ese menor, que tiene efectivamente el cuidado personal más amplio con respecto a ese menor. Después de estos dos legitimados activos, vamos a tener a cualquier otro pariente, si eventualmente ese hijo menor de edad no tiene abogado que lo represente y no puede efectivamente reclamar. Si el progenitor conviviente desapareció o en verdad no quiere hacer ningún tipo de reclamo porque no tiene ningún interés, igualmente puede venir otro pariente que represente a ese menor y reclamarle efectivamente al progenitor no conviviente los alimentos necesarios para cubrir todas las necesidades que señalamos anteriormente. Si cualquiera de estas tres personas o estas tres, digamos, legitimados activos no tiene intenciones de iniciar el proceso, también la ley le da lugar al Ministerio Público. En este caso va a ser efectivamente la asesoría de menores que va a representar promiscuamente a los menores, tanto si se presenta igualmente progenitor conviviente, otro pariente o el menor, siempre va a venir de la mano de la presentación de la asesoría pericial de incapaces, que va a ser quien represente de forma promiscua, digamos, igualmente a ese menor. No es que es exclusivamente, pero si ninguno de los supuestos anteriores se da, el Ministerio Público puede intervenir como consecuencia de esa inactividad de los otros. Sí, se da mucho en los abrigos, en los niños que están abrigados que no tienen progenitores, que los tienen. Claro, bueno, supongamos que no tiene ningún tipo de progenitor, pero tiene algún pariente que efectivamente esté en una situación como para poder cubrir o sustentar, digamos, los alimentos, va a ser efectivamente por intermedio de asesoría que le va a reclamar a ese pariente para la cobertura de los alimentos de subsistencia para estos menores. Bien. Perdón, estaba tomando agua. Acá ya empezamos a meternos un poquito más puntual. Cuestiones particulares para el hijo mayor de edad hasta los 25 años. Lo que establece la ley es que efectivamente la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años. Nosotros sabemos que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, pero igualmente entiende la ley que hasta los 21 años nosotros efectivamente debemos prestación alimentaria a favor de nuestros hijos. Bien, ambos cónyuges deben esa prestación alimentaria. Esto establece el 662. ¿Qué pasa? Y esto efectivamente fue otra de las modificaciones que trajo el Código Civil y Comercial. Si ustedes ven el 663 del Código, dice hijos mayores que se capacite. Bien, ya nos está dando efectivamente un dato importante, el título del artículo nada más. Dice, la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse medios necesarios para sostenerse independientemente. Puede ser solicitado por el hijo o por el progenitor con el cual convive y debe acreditarse la viabilidad del pedido. O sea, el artículo nos dice todo, absolutamente todo lo que tienen que saber. En primer lugar, nos ponen como, y esto amén de que no tanto hay algún fallo perdido, pero bueno, nos pone un límite temporal que son los 25 años. Se entiende que hasta los 25 años efectivamente ese hijo va a adquirir o va a culminar su carrera profesional
o va a adquirir todos los elementos necesarios para desarrollar su arte u oficio. Bien, primer límite temporal efectivamente son los 25 años. ¿Cuál sería efectivamente el otro, digamos, requisito que debo cumplimentar que surge del código, como recién lo acabamos de ver, que es que efectivamente la persona o el menor que está reclamando esos alimentos, dice, le impida proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Perdón. Acá lo que está haciendo el código, nosotros, a ver, con los alimentos hasta los 21 años de edad, entiende efectivamente la ley que el menor o el hijo mayor de edad que ya llega hasta esa edad, 21 años, tiene requisitos como los que vimos de manutención, vivienda, vestimenta, educación, todo lo que ya hablamos. Bien, perfecto. Hasta los 21 los entiende y los considera que efectivamente no deberían acreditarse, pero sí, igualmente, ustedes en el proceso lo deben acreditar, pero más que nada para conseguir el quantum que están reclamando. Cuando ustedes adquieren los 21 años, en principio se entiende que cesan. Bien, hay toda una discusión ahí que efectivamente la doctrina no termina de zanjar y la jurisprudencia tampoco, si es alcanzados los 21 años, finaliza de hecho y no hace falta iniciar un incidente de cese de cuota alimentaria, o si eventualmente lo necesitan iniciar a los fines de poder. Una vez alcanzados los 21 años, da por culminado su obligación alimentaria y por ende no pasarle más alimentos. Eso no está claro, no encontramos en ningún ni autor ni fallo específico que lo diga. Pero bien, lo que se hace en verdad en la práctica, a los fines de que ustedes tengan, digamos, cubierta su obligación, es enviar una carta de documento. Bien, una vez que alcanzó los 21 años, a los fines de hacerle saber a su hijo, bien, que a partir de esa fecha no van a digamos, abonar más la prestación alimentaria. Pero supongamos que ese hijo continúa, bien, desarrollando una profesión, o sea, estudiando, o tiene que efectivamente culminar, digamos, sus estudios a fines de alcanzar un oficio o desarrollar su arte. Bien, ustedes sí van a tener que efectivamente, acá como que se invierte la carga de la prueba, ustedes van a tener que acreditar efectivamente que, ustedes, estoy hablando de los hijos, que no pueden proveerse los medios necesarios para sostenerse independientemente. Bien, ustedes van a tener que ofrecer la prueba, producir la prueba y acreditar en ese juez o jueza que efectivamente, como consecuencia de los estudios que están desarrollando o la preparación de arte u oficio, no tienen el tiempo suficiente a los fines de poder conseguir un trabajo, bien, y que dicho trabajo le cubra sus necesidades básicas, entre las cuales está efectivamente el alimento. Bien, entonces acá, vuelvo a repetir, no es carga dinámica probatoria, sino que acá se invierte la obligación. El hijo que está reclamando es quien debe acreditar estos extremos y ofrecer todos los medios de prueba a los fines de poder convencer a ese juez o jueza de que efectivamente se debe mantener, digamos, una cuota alimentaria, una prestación alimentaria, perdón, hasta que o culminen los estudios o que alcance la edad límite de 25 años, que para darle ejemplos, yo he visto fallos de España donde la edad ha alcanzado hasta los 28 años, pero bueno, siempre manteniendo estos requisitos que estoy señalando. ¿Quién es el legitimado adoptivo? En primer lugar, obviamente, es ese hijo que ha alcanzado los 21 años y que efectivamente le está reclamando a alguno de los progenitores o a ambos progenitores, si no convive con ninguno de los dos, alimentos a los fines de sustentarse. ¿Bien? Este es el primer supuesto. Hijo mayor de edad, bien, que le reclama, si no convive con ninguno de los dos, a uno o a ambos. ¿Cuál es el otro supuesto? Si ese hijo, bien, mayor de edad, está conviviendo con uno de los progenitores, ese progenitor, conviviente con el hijo, puede reclamarle al otro progenitor no conviviente y ser el legitimado adoptivo de este proceso por alimentos, digamos, que se está iniciando a los fines de continuar con lo mismo hasta que alcance la edad establecida en el artículo 663. Entonces, repito, en primer lugar, el legitimado adoptivo es el hijo, siempre, hijo o hija, bien, pero amplía, digamos, los legitimados activos, el código,
si está conviviendo ese hijo con alguno de los padres, bien, a ese padre, madre conviviente, progenitor conviviente. ¿Y esto por qué se da? En verdad lo que está intentando, o lo que intenta el Código Civil y Comercial es que, digamos, no se genere conflicto entre los hijos si el reclamo venía siendo, digamos, encausado por el progenitor conviviente, que sea el mismo el que dé curso, digamos, a esta ampliación de la obligación alimentaria, para no generar efectivamente respideces de ese hijo o hija con el progenitor no conviviente, bien, siempre y cuando se dé estas situaciones que señala el Código Fondal. El legitimado pasivo obviamente va a ser el progenitor no conviviente, o como les dije, si ese hijo o hija no vive con ninguno, ambos padres, padre y madre, ¿no se entiende? Una incorporación también del Código Civil y Comercial son los alimentos del hijo por nacer. Ustedes saben, el artículo 24 establece que la persona por nacer es un incapaz de ejercicio, o sea, en principio no tiene efectivamente facultades a los fines de reclamar de sus alimentos. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, ya igualmente lo dice el Código Civil y Comercial, no el CPC, ahí de PIFIE. El artículo 65 del Código, que está próximo al que acabamos de leer, dice: mujer embarazada, ese título. La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. ¿Bien? Lo que se entiende de este artículo que acabo de mencionar es que, en primer lugar, la mujer embarazada le estaría reclamando, digamos, alimentos a una persona que puede ser que conviva o no, bien, pero que en principio no es dentro del digamos, vínculo matrimonial, sino que estamos hablando de que puede ser por la circunstancia que fuere, que quedó embarazada y por ende está reclamando una prestación alimentaria a quien ella señala como progenitor de dicho niño o niña. Bien, eso en primer lugar. Obviamente, lo que le exige el Código Civil y Comercial es que se acredite en forma sumaria, digamos, esa afiliación. Yo no puedo ir por la vida reclamándole alimentos a cualquier persona, estoy hablando si yo fuera una mujer, únicamente denunciando que él es el padre. ¿Bien? Mínimamente yo tengo que acreditar, sumariamente al Código Civil y Comercial. O sea, yo no tengo que acreditar los extremos, digamos, de tal forma que el juez ya tenga elementos como para dictar una sentencia. No, lo que me está diciendo es que sumariamente testigos, alguna prueba, no sé, por ejemplo, fotos, acreditando el vínculo, no sé, supongamos que me ha acompañado a hacer los estudios, o que estamos iniciando un tratamiento de fertilización. O sea, yo de alguna forma le tengo que dar elementos al juez, bien, básicos, como para que efectivamente él tenga por acreditado, bien, ese vínculo con la persona a la cual yo le estoy reclamando alimentos. Eso es en primer lugar. Si fuera dentro de un vínculo matrimonial, ya no tengo que acreditar, digamos, estos extremos, porque ya se entiende que efectivamente, a menos que haya pasado alguna circunstancia no deseada, pero se entiende que el hijo va a ser de ese esposo, ¿no? Se entiende, obviamente, después se pueden dar otras situaciones, pero bueno, nosotros en el marco de matrimonio se entiende que el hijo efectivamente es del cónyuge quien ha depositado su firma en el registro. Por ende, ahí ya no tengo que acreditar sumariamente los extremos que sí debería acreditar si no estoy dentro de un vínculo matrimonial. ¿Bien? Eso fundamentalmente. Obviamente que la naturaleza de este tipo de alimentos reclamados es de tipo cautelar, es urgente, porque yo estoy efectivamente dentro del curso de un embarazo, que puede ser que a los 2, 3, 4 meses bien tenga la confirmación efectivamente de que está embarazada esta mujer, y voy a tener un plazo de 6 meses más, bien, hasta que nace el menor. Por ende, yo lo que tengo que cubrir es ese plazo, ya sea desde que yo me entero hasta que efectivamente nace el menor, y eventualmente después se puede llegar a dar, ya como vimos anteriormente, un proceso más de fondo, como para poder reclamarle todos los alimentos y todos los requisitos y todos los, digamos, la cobertura que tiene que tener ese menor. Pero mientras tanto, mientras que dure el embarazo, efectivamente yo lo que tengo que hacer es, digamos, cubrir las necesidades de esa madre gestante, quien le está brindando por intermedio de su cuerpo, digamos, el alimento al menor. Por lo cual los alimentos van a ser hacia la mujer, pero indirectamente o directamente para el menor.
Bien, entonces lo que tengo que cubrir es eso. Una Lo que yo le pregunta. decía, ¿sí? Si el progenitor alegado, digamos, por la mujer, resulta no ser el progenitor después, ¿puede repetir esa persona contra el verdadero progenitor? Y ¿O en contra la... verdad, a ver, no se puede repetir, repetir no se podría repetir. Vos lo que podría llegar a iniciar es un daño sin perjuicio con respecto a esta mujer que te imputó, digamos, una paternidad que no fue. El verdadero padre vos le podés reclamar. Si no se le reclamó en debida forma, vos no tendrías en principio derecho a repetición, digamos, porque no se da, digamos, el vínculo como para que, o no se le intimó a esta persona que efectivamente era el verdadero, o no se enteró, digamos, en verdad, obligado principal de que efectivamente debería haber abonado una cuota. La que estuvo mal, por decirlo de alguna forma, es la mujer que indicó a una persona que no era. Bien. Bueno, alimentos para el hijo afín. Esta es otra de las figuras que efectivamente introdujo el Código Civil y Comercial. Bien, el artículo 672 establece, se denomina progenitor afín, al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal de niño o adolescente. Bien. A ver, esto no deja de ser ni más ni menos que la pareja del, digamos, progenitor que tiene a su cuidado un menor de edad, un niño, niña, lo que fuere, bien, y el cual, de alguna forma, no legalmente, sino que adquiere o adopta la figura de padre o madre. Como consecuencia de de ese vínculo filiatorio, lo que estipula el Código Civil y Comercial es que efectivamente ese progenitor que vino a hacer las veces de padre o madre, bien, con respecto a ese menor que no tiene vínculo sanguíneo, como consecuencia de ese vínculo afectivo con el padre o la madre, va a ser eventualmente el obligado a prestar alimentos a favor de ese menor. ¿Qué pasa? Esta obligación, y ahí lo dice efectivamente la diapositiva, Filmina, no sé cómo le quieren decir, PowerPoint, tiene carácter subsidiario, pero no solo subsidiario con respecto a los progenitores, sino también subsidiario con respecto al resto de parientes. ¿Por qué? Porque ese menor, en principio, si es que tiene, va a poder reclamarle a los parientes que están en un vínculo, digamos, con ese menor. Si eventualmente esos parientes, o no tienen, o el reclamo digamos, no se lleva adelante porque no pueden cubrir por lo que fuere, y empiezo a tener límites en cuanto a la cobertura de los alimentos, el Código Civil y Comercial me brinda la posibilidad, siempre y cuando efectivamente se dé esta situación de progenitor afín, de que el reclamo se pueda llegar a, digamos, enmarcar con respecto a esta persona, pero va a tener también, obviamente, carácter más restrictivo que digamos, el obligado principal al pago de los alimentos, que va a ser el progenitor. Bien, al igual que si fuera un reclamo con respecto a los abuelos. Van a ser alimentos restringidos, únicamente de subsistencia, y no los amplios que yo te puedo llegar a reclamar, digamos, al progenitor, digamos, de ese menor que ya no convive. Alimentos para el pariente necesitado. Esto es lo que yo le decía al principio, acá vimos mucho con respecto a los menores, a los hijos, bien, pero yo tengo efectivamente otra vertiente, que es efectivamente los parientes. Y el 537 dice que se establece, los parientes se deben alimentos en el siguiente orden, y establece un orden de prelación. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque efectivamente se tiene que dar de esta forma, a menos que no existan. Dice, en primer lugar, los ascendientes y descendientes, entre ellos están obligados los preferentes más próximos en grado, perdón. Bien, estos van a ser los obligados, digamos, principales, y eventualmente yo no tengo porque no existen, o porque desaparecieron, o porque no tienen los requisitos, o no tienen, digamos, el caudal económico para poder cubrirlo, ahí voy a poder llegar a ir a el siguiente, digamos, pariente en orden, que en este caso son los hermanos, ya sean bilaterales o unilaterales. Esto es importante efectivamente porque yo tengo que respetar este orden de prelación. Yo no puedo directamente contra los hermanos porque tienen un mejor caudal económico o están en una mejor situación, no. Yo en primer lugar, si tengo parientes en línea recta, digamos abuelos, o eventualmente, no sé, soy hijo y tengo también hijos, bien, y efectivamente están en una buena posición a los fines de poder
de alguna forma, darme esa prestación alimentaria, yo primero voy a tener que ir con respecto a ellos. Si yo no tengo padre, no tengo hijos, bien, y efectivamente lo único que me queda es para los costados, los colaterales, voy a ir a pedirle a mis hermanos. Y en primer lugar voy a ir, si yo tengo hermanos bilaterales, o sea, que ambos mantenemos el vínculo filatorio con respecto a un padre y una madre, ellos van a ser los principales obligados. Si yo tengo exclusivamente con respecto a un vínculo filatorio, con respecto a un padre o una madre, esos son lo que se denomina unilaterales y voy a tener que ir a reclamarla a ellos. Y después voy a ir efectivamente a los afines. Pero esto siempre tiene carácter restringido. Y vuelvo a repetir, mantengan el orden de operación que estipula 537. Primero línea recta, arriba y abajo, y después me voy a los costados. Esto siempre se mantiene. Alimentos para cónyuge o ex cónyuge. Bien, acá se van a dar y vamos a ver tres supuestos bien, que establece el 431 y 432. Primero, ustedes saben que dentro del régimen matrimonial o unión convivencial, efectivamente, ustedes tienen obligaciones de prestar alimentos con respecto al mismo. Bien, ese sería el primer supuesto. Cónyuges que conviven, efectivamente, ustedes tienen, si la otra persona no trabaja o lo que fuera, ustedes deben brindarle alimentos como consecuencia de ese vínculo matrimonial o unión convivencial, como lo quieran, según la figura que estén, digamos, llevando a cabo. ¿Qué pasa? Eso es lo natural. Puede darse como consecuencia de que esa unión convivencial o ese matrimonio sufre una separación de hecho, y ahí empieza a jugar efectivamente cuáles son, digamos, las obligaciones alimentarias que yo tengo con respecto a esa persona con la cual yo me desvinculé, digamos, afectivamente. Y a su vez se puede dar también el supuesto donde yo ya haya transitado, digamos, la separación de hecho, o no la haya transitado, directamente voy al divorcio, ¿bien? Supongamos, por darles un ejemplo, ahora hasta el día de hoy Wanda estaba separada de hecho, ¿bien? Y estaba pidiendo el divorcio. Si yo hubiese divorciado, entraba dentro de esta figura. Hasta ahora continúa, digamos, con la figura número 2, amén de que tranquilamente puede estar en la figura número 1, que conviviendo nuevamente con Icardi. Pero bueno, si se da directamente la figura del divorcio, si yo directamente ya pasé la separación de hecho y voy directamente al divorcio, el 434 del Código Civil Comercial, ahí puse mal el CPC, no es CPC, el 434 del Código Civil Comercial establece dos posibilidades, que son dos excepciones en verdad, por las cuales yo voy a tener que prestarle alimentos, darle alimentos, digamos, a mi ex cónyuge. ¿Y cuáles son? Cónyuge, yo tengo que acreditar efectivamente que mi ex cónyuge sufre una enfermedad grave, preexistente al divorcio, que impida autosustentarse. Bien, en verdad, el que tiene que acreditarlo es la contraparte que me está requiriendo a mí alimentos si yo me separé. Bien, debe acreditar efectivamente que sufre una enfermedad grave y preexistente al divorcio que impide sustentarse. O sea, anteriormente no se podía sustentar y ahora continúa con dicha situación. Por ende, a mí efectivamente, conforme lo establece 424, me va a poder reclamar alimentos. Y la otra situación es cuando el cónyuge no posee recursos propios suficientes ni medios para procurarlos, que ya es un poquito más, digamos, difícil, pero bueno, si ustedes en el proceso de alimentos efectivamente acreditan esta circunstancia, van a poder efectivamente, tienen el derecho de solicitarlo al cónyuge, a su ex cónyuge, efectivamente los alimentos. El artículo establece al final no un requisito, sino un elemento más que es importante. Dice, la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio, y no procede a favor de quien recibe la compensación económica del 441, perdón. La compensación económica, ustedes saben, es una figura que obviamente también nació con el Código Civil y Comercial, que se da a los fines de que el cónyuge que efectivamente sufrió un desmedro económico como consecuencia de ese vínculo afectivo, pueda llegar a reclamarle a su ex pareja que efectivamente ha tenido un incremento, digamos, en su patrimonio como consecuencia de yo haberlo acompañado. Es el típico caso de la mujer, no es porque siempre sea la mujer, pero bueno, pues, por desgracia prácticamente se da siempre la mujer del futbolista que se va con el mismo, deja lo que estaba desarrollando en su país. Ejemplo, Wanda se va con Icardi a Europa, bien, deja de trabajar como modelo, ella facturaba muchísimo como modelo, al irse con Icardi dejó de facturar,
se divorcian, cuando vuelve al país, efectivamente le reclama como compensación económica todo lo que dejó de percibir como consecuencia de haberlo acompañado en su periplo por Europa. Esto yo lo llevo a un ejemplo, digamos, vulgar, pero pasa, y pasa muchísimo con, efectivamente, personas, ya sea mujer o varón, que acompaña a su pareja, como consecuencia del mismo tener un cargo importante en una empresa, lo envían a otro lugar del mundo, bien, y como consecuencia de ese acompañamiento pierde, efectivamente, su ingreso laboral, su trabajo, su carrera, lo que fuere. Bien, eso debe ser compensado económicamente. Entonces, lo que estipula el artículo es que yo le puedo llegar a reclamar, si estoy en alguna de estas dos situaciones, a mi ex cónyuge con el cual me he divorciado, siempre y cuando no haya reclamado la compensación económica. Si yo reclamo la compensación económica, pierdo, digamos, mi derecho de reclamarle alimentos a mi ex cónyuge. Y lo otro que estipula es que la duración de estos alimentos que yo estoy reclamando no van a poder tener un periodo mayor a los años de matrimonio efectivamente gozados. Si yo tengo un matrimonio de 10 años, no voy a poder reclamar alimentos por más de 10 años. Esto es un numerito básico, o sea, la cantidad de años que yo mantuve el matrimonio va a ser efectivamente la cantidad de años que mi ex cónyuge se va a ver obligado a, digamos, tributar de alguna forma. Alimentos para el conviviente. Bien, obviamente, lo que yo le decía, dentro de los derechos que amplió el Código Civil y Comercial, están los derechos con respecto a, digamos, o está la figura de la unión convivencial. Bien, que antes la teníamos de hecho, pero ahora ya está taxativamente enumerada en el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplimentar a fin de poder acreditar dicho vínculo convivencial? Debe ser singular, público, notorio, estable y permanente, bien entre dos personas que compartan un proyecto de vida en común, cualquiera sea su orientación sexual. Esto, si ustedes ven, tiene muchos requisitos, no sé si se acuerdan cuando vieron la ejecución de deuda por expensas, efectivamente comparte muchos de los requisitos que establecían para poder reclamarle al conviviente. Pero bueno, acá estamos acreditando otro extremo, que es efectivamente la unión convivencial, que nos puede llegar a dar lugar al reclamo de alimentos con respecto a la otra parte. Dice que se puede reclamar solo en el periodo de convivencia, y acá nos limita muchísimo. ¿Por qué? Porque se entiende que una vez que efectivamente se separaron y deja de estar presente esa unión convivencial, la cual era singular, pública, notoria, estable, bien, por un plazo mayor de 2 años, una vez que finaliza, en principio, yo no tendría derecho a reclamarle alimentos a mi ex conviviente, ¿bien? ¿Qué pasa? Excepcionalmente, y como consecuencia de, digamos, también no interpretaciones que tiene el Código Civil y Comercial, si ustedes ven ahí, yo les puse el artículo 66 del mismo, se entiende que se podría llegar a reclamar alimentos al cónyuge no conviviente más, bien, cónyuge, perdón, no, de dicha unión convivencial, yo le podría llegar a reclamar alimentos exclusivamente a favor de mis hijos, bien. Dice el 676, dice, la obligación alimentaria del cónyuge conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Bien, cesa esta una vez que se disolvió el vínculo. Sin embargo, si el cambio de situaciones puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante su vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo en forma transitoria. Bien, entonces, se puede llegar a reclamar, pero tengo que acreditar los extremos que acabo de señalar y que están en el 676 del Código Civil y Comercial. No es tan directo reclamo. Sí, tienen que tener en cuenta efectivamente que igualmente, a menos de que yo tenga la facultad para reclamarlo, ustedes pueden llegar, y como se los dije al principio, contractualmente pautar cualquier tipo de, digamos, prestación alimentaria a favor de un hijo, de un digamos, o un hijo que no es suyo, pero que ustedes tuvieron un vínculo y por el cual se le puede llegar a generar la figura de progenitor afín, o eventualmente un hijo con el cual ustedes tuvieron o mantuvieron esa unión convivencial y que efectivamente una vez que
culminó, no tendría derecho para reclamo, pero si ustedes efectivamente lo pactan, cualquier tipo de, digamos, contrato que hagan con el cónyuge, digamos, responsable de los cuidados personales de ese menor, ustedes se van a ver obligados como consecuencia del mismo, ya sea que se vaya a homologar o no. Si se homologa va a tener carácter de sentencia y por ende van a poder ejecutarlo, y si no se homologa, lo que van a tener que hacer eventualmente el día de mañana es presentarlo, preparar la vía ejecutiva y poder darle curso a los fines de poder ejecutar la misma. Si no me equivoco, bien, ahí terminamos. Mañana, para que no se asusten, esperen que salgo, así me ven, bien. Esto es fundamentalmente legitimado activo, pasivo, cuáles son todas las figuras que se pueden dar. Mañana van a ver más lo que es el procedimiento en sí, cómo es el proceso, cuáles son las herramientas que tienen que acompañar, qué es lo que tienen que ofrecer, qué es lo que tienen que acreditar en el expediente a los fines de reclamo de sustento para alimento, para prestación alimentaria. Y de igual forma, el lunes van a continuar viendo lo que es incidente de aumento cese, reducción de cuota alimentaria. Bien, pero acá lo que quiero que les quede claro, y para finalizar, que tengan muy presente, porque, a ver, es todo importante, pero lo que es muy importante en este tema en particular es lo que hablamos oportunamente de la posibilidad de reclamo, ya sea en forma, capaz que esto no lo dije, lo estoy diciendo ahora, en forma directa o subsidiaria de alimentos con respecto a los abuelos. Bien, tienen que acreditar efectivamente el no cumplimiento por parte del progenitor obligado, bien, pero ustedes pueden ir dentro del marco del mismo proceso directamente con los abuelos denunciando que efectivamente, supongamos, ese padre o madre no está en el país, o eventualmente, lo que les convendría siempre, y esto sí les conviene, es ir contra el padre, porque si el padre o madre, ¿no?, obligado principal, que si el día de mañana aparece, ya lo van a tener efectivamente, digamos, como legitimado pasivo para ampliar, digamos, el caudal económico que le están requiriendo como prestación alimentaria. Porque si ustedes exclusivamente van contra los abuelos porque entienden que ese padre o madre se fugó del país y no va a volver, si vuelve, debería iniciar un nuevo proceso con respecto al mismo. En cambio, si lo inician con respecto al padre o madre obligado principal y subsidiariamente van contra el abuelo, ya van a tener efectivamente las dos personas en el mismo proceso, y si aparece, lo van a poder tener en el proceso para que cumplimente con, digamos, no los alimentos restringidos que tiene obligación el abuelo, sino los alimentos amplios que señalamos al principio de la clase. ¿Se entendió? Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, profesor. ¿Preguntas? No se asusten, sí, ahora te escucho, no se asusten porque esto recién estamos empezando hoy, mañana lo van a ver que seguramente mucho se va a ir repitiendo, capaz que más tocado, digamos, de costado, pero cuando vean legitimado activo, competencia, legitimado pasivo y proceso en sí, y cómo efectivamente deben acreditar todos los extremos, todos los recaudos, todas las necesidades que va a tener el alimentado, el alimentante, el caudal económico, ahí van a empezar a darse cuenta cómo efectivamente entra cada una de las figuras en el proceso. Sí, escucho. Cuando habló sobre los abuelos se me entrecortaba y no escuché bien. Si el padre no pudiera cubrir con la totalidad de la cuota alimentada que se le fijó, ¿se le puede reclamar a los abuelos por lo que restaría? A ver, en principio, si dentro de ese reclamo están los alimentos, o sea, prestación alimentaria básica, sí. Vos le podés reclamar a los abuelos, digamos, reclamos alimentos de subsidio. Si vos le estás reclamando a esos abuelos, por ejemplo, el padre cubre las prestaciones básicas necesarias, alimento, educación, vestimenta, salud, bien, y vos le querés reclamar al abuelo exclusivamente esparcimiento, no sé, un deporte caro, lo que fuere, no vas a poder reclamarse a los abuelos. Si vos lo pones en contexto, que ese reclamo que estás haciendo, o sea, que el padre no llega a cubrir las necesidades básicas, sí eventualmente vas a poder reclamarle a los abuelos por ese, digamos, porcentaje que te falta, pero siempre y cuando sean los alimentos básicos. O sea, el padre ni siquiera tiene que llegar a cubrir los alimentos básicos. Alimentos básicos, digo, en carácter general, estoy hablando de vestimenta, educación, salud, no de comida.
Bien, entonces vas a tener que acreditar en el expediente que el padre no cubre efectivamente esa prestación alimentaria básica, y lo que estás haciendo es reclamando con respecto al abuelo, digamos, un porcentaje para poder cubrir eso, no para poder cubrir los alimentos amplios. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Y- Una cuestión más que acá me acabo de acordar justo hablando. Ustedes cuando, igualmente lo van a ver mañana y también el lunes, ustedes cuando hacen, digamos, el reclamo por la prestación alimentaria siempre nosotros la entendemos como plata para cubrir todos estos requisitos que estoy señalando. Puede ser, bien, que ya sea en el famoso convenio regulador, cuando lo pacten, o en el proceso de alimentos, bien, si estamos hablando fundamentalmente de alimentos de los padres hacia los hijos, puede ser que parte, digamos, de ese cumplimiento no sea exclusivamente en dinero, puede ser que alguna sea parte en especie y parte en dinero, puede ser todo en especie, bien, no hace falta que sea exclusivamente, digamos, dinero, puede ser que dentro de lo que se acuerde, bien, parte sea, no sé, cumplimiento de el pago de, digamos, el colegio, el club, el idioma que está desarrollando el menor, el ingreso al club que esté yendo, lo que fuere, ¿bien? Y otra parte puede ser dinero. Puede ser un mix, puede ser todo especie, puede ser todo dinero. Eso más que nada para que lo tengan en cuenta. Y porque es interesante que lo puedan llegar a entender también ingresando o teniendo ciertos, digamos, ítems en especie, porque a medida que aumente la cuota del colegio, la cuota del gimnasio, la cuota del idioma que esté practicando, a ese padre obligado efectivamente va a tener que, se va actualizando automáticamente, y lo que me queda a mí de dinero, bien, eventualmente también de que se va a ir perdiendo como consecuencia de la inflación, pero yo lo puedo seguir manteniendo ese dinero a menos de que lo otro se aumente. Más que nada, igual repito, en este bendito país que tenemos con inflación, no es lo más conveniente, pero bueno, por lo menos van a tener una parte en líquido y otra parte pagándose en especies. ¿Bien? Bueno, si no tiene más dudas, los libero. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego.